Bien, doctor, ya hemos iniciado la grabación. Estimados participantes, muy buenos días, bienvenidos. Hoy tenemos una sesión de recuperación y queremos agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros en una sesión adicional. Tenemos a bien poder presentar nuevamente a nuestro expositor, el doctor Benito Villanueva, que nos está acompañando en esta sesión. Doctor, agradecerle por su participación nuevamente. Esta es la última sesión que tenemos con usted y desde ya recalcarle el agradecimiento especial de nuestro decano y de nuestra directora académica por sus ponencias. Muchas gracias, doctor. Lo dejamos a cargo de la sala. Bien, nuevamente agradecer la invitación y el espacio académico que se me brinda. Ya conmigo habían tenido la fase instructiva y ahora nos va a tocar la fase sancionadora. Eh, el día de ayer tuve una reunión con el asesor de despacho congresal. Me invitaba me van a invitar a una mesa técnica para justamente ver las observaciones del procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Yo les comentaba, y esa era una posición ya académica, de cómo es posible de que en una propia entidad exista el órgano instructor y el órgano sancionador. Ya habíamos conversado la clase pasada las observaciones y atingencias que yo tenía en ese aspecto, ¿no? El tema de la politización, ¿no? O de la instrumentalización del proceso administrativo disciplinario. Entonces les comentaba, entonces decía, ¿cuál sería la propuesta? Que la instrucción se lleve en la entidad y la sanción sea llevada por un órgano del Tribunal de Servicio Civil. Y obviamente eso implica una reorganización administrativa, ¿no? Del propio servir, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque como les señalaba, los disciplinarios suelen estar instrumentalizados, más aún cuando el secretario técnico en un primer momento era designado por la máxima autoridad administrativa, ¿no? La máxima autoridad administrativa política. Y si bien es cierto, ha cambiado la metodología de elección, sigue siendo la administración quien te provee de la persona para que asuma un cargo tan importante como es el secretario técnico disciplinario, más aún que no le da opción a que esto pase por un concurso público, ¿no? Concurso público de méritos. Entonces, tengo la certeza de que se tiene que modificar definitivamente este, esta regulación perversa del disciplinario, ¿no? Y quería traer el día de hoy algo muy, muy breve también y algo observable, cuestionable en los gobiernos locales, donde yo prácticamente me desempeño. Y es que muchos de los gobiernos locales, no voy a decir cuáles, pero tienen problemas en que, salvo que los hayan corregido, en que el instructor también se vuelve sancionador, el que instruye sanciona, ¿ya? Eh, entonces, ejemplo, el inspector levanta, instruye y el gerente o subgerente de fiscal sanciona. O sea, en una misma área está el instructor y el sancionador y apelas ante, si es una sugerencia, apelas ante la gerencia, ¿no? Que generalmente la fiscalización puede estar dentro de una gerencia de seguridad ciudadana. Y eso tiene que dividirse, pues, ¿no? Tendría que dividirse, pero si nos damos cuenta nuevamente, si nos damos cuenta nuevamente, el mismo criterio que les digo de disciplinario, en que el instructor y el sancionador se encuentran en una misma entidad, también pasa en los procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Más aún a veces sucede que dentro de la misma área está el instructor y el sancionador. Y claro, recordar que las entidades como EFA, SUNAT, Indecopi, tienen multas muy irrazonables, muy desproporcionadas, que ya afectan un principio muy importante, que es el principio de no confiscatoriedad. O sea, prácticamente lo ahorcas
al empresario, ¿no? Y ya si lo ahorcas, le confiscas sus bienes, o sea, hay una afectación al buen desenvolvimiento del uso de sus bienes, de sus recursos, de su propio giro, haces que la empresa muera. Entonces, si la empresa muera, ¿cómo te va a pagar? Entonces, y eso es para cada uno de ustedes, los que están presentes, aplicar mucho, mucho el tema del principio, el principio de no confiscatoriedad, ¿no? El principio de no confiscatoriedad. Y otro tema que también les comentaba es que creo que tiene que haber un mejor abanico de opciones, ¿no? Y si bien es cierto, en el sancionador per se se le da la opción del pago de multa, ¿por qué al trabajador no se le da la opción también del pago de una multa, que sería válido, ¿no? Sería válido. Y claro, esa multa puede ir al CAFAE, una parte del CAFAE y una parte como, como concepto de multas, pues no. Entonces, creo yo que, si bien es cierto, algunos dirán, ah, pero son de naturaleza distinta, ¿ya? Pero nos regimos bajo los mismos principios, ¿no? Que es el control social y administrativo, ¿no? Que las sanciones permitan mantener un orden, un cumplimiento de normas, una disuasión de conductas irregulares o conductas económicas negativas que se sitúan en el mercado. Eh, y obviamente, pues que todo esté ceñido en un ámbito de legalidad, ¿no? Dentro de estos principios que ya hemos conversado, y son los que a mí me interesan que conozcan y se los aprendan, dentro del procedimiento en sí, muchas veces notifican de manera incorrecta las actuaciones administrativas, ¿no? El clásico caso de bajo de puerta, o simplemente no lo reciben, ¿no? O si lo reciben con anotaciones, ¿no? Que es válido también, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso particular, me llegó a mi domicilio en San Borja notificaciones de multa del Callao. Me llegó más o menos, ¿cuántas multas me llegó? Te digo 200 es poco, pero la notificación decía una numeración, ¿no? Por ejemplo, 179 y mi dirección es 189. Ya, entonces, hay dos opciones. La opción del administrado diligente, ¿no? Que tiene que devolver, callado, ¿no? Y también del administrador no diligente, que prácticamente si no los devuelves, se da por notificado y la persona a quien debería llegar no puede asumir su derecho de defensa. Y eso es muy importante que eh, uno tenga accesibilidad al expediente, ¿no? Sobre todo para los cargos, los cargos de notificación. Porque si bien es cierto, lo pueden haber recibido, ¿no? Acá en esta dirección lo recibieron, ¿ah? Ah, lo recibieron. Sí, lo recibieron, de buena fe, pero no significa que sea la dirección correcta. ¿No dado cuenta? Pueden recibir, pero no significa que sea la dirección correcta. Bien. ¿Ya? Bien, entonces, entre los principios generales del derecho administrativo, ya tenemos, el que me interesa que sepan es el de la legalidad, ¿ya? No hay sanción sin una ley previa. Eh, la proporcionalidad, que no llegue que no llegue a una afectación de la no confiscatoriedad, sobre todo en los temas tributarios que hacen por las multas o amplían la base imponible o las multas administrativas ambientales, ¿no? Y la tipicidad también, sobre todo las conductas deben estar literalmente descritas y Que se dedican expresadas a realizar en trámites, una ¿no? norma. Y esta norma tendría que ser o dentro de las cláusulas 85 de la ley 30.057 y su reglamento, o dentro de su reglamento interior de servidores, ¿no? Las conductas no puede haber cláusulas generales, no pueden haber cláusulas generales. Y acá otro tema que no se cumple es la imparcialidad de la autoridad administrativa. Eso no se cumple, no hay una autoridad eh, objetiva, transparente, independiente, no existe, no hay un órgano destructor independiente ni un órgano sancionador independiente, porque se parte de que
se parten del principio de culpabilidad y no del principio de inocencia, ¿no? Entonces, y eso tiene que cambiar, ¿no? Eh, el que sanciona tiene que ser un órgano distinto al que instruye, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y bajo responsabilidad de la sanción también, ¿no? Bajo responsabilidad, ¿ya? Y claro, el administrado tiene que tener todo el derecho de defensa, ¿no? Para poder asumir sus defensas con peritajes o de repente con contraperitajes, ¿no? Testimonios, ¿no? Testimonios de trabajadores que hayan visto los hechos, ¿no? La fase de proceso administrativo sancionador, eh, de los aspectos generales, primero vamos a ir a aterrizar de lo general a lo particular. Tanto el sancionador como el disciplinario tienen dos fases, que es el instructor y el sancionador. El instructor es donde comienza la denuncia o la detección de la infracción. Se investiga el hecho, en este caso por la administración, recabando pruebas y escuchando al infractor. En la fase ya de resolución, la administración emite una resolución sobre la sanción a aplicar y obviamente el administrado tiene derecho a presentar sus descargos, ¿no? Sus descargos, y en sus descargos, sus pruebas documentales, testimoniales, periciales, ¿no? Dentro de la fase sancionadora, la ley 2744 en su artículo 203 tiene lo que es la ejecución de los actos administrativos, ¿no? La ejecutabilidad, ¿no? O la ejecutoriedad. En la fase de ejecución se impone una sanción, se procede a su ejecución, por ejemplo, el cobro de una multa o la revocación de un permiso, ¿no? Y también está la fase impugnatoria o revisión. El administrado puede impugnar la decisión ante la jurisdicción administrativa, ¿no? A través de un contencioso administrativo, ¿no? O ante un tribunal, ¿no? Por ejemplo, con el caso de los disciplinarios, sería el Tribunal de Servicio Civil, ¿no? Bueno, acá son las causas, ojo, estos son causas de imposición de sanciones del general, ¿ah? No estamos todavía yendo al particular que es el disciplinario, ¿no? Pero creo que es importante recordar, ¿no? Eh, las sanciones administrativas pueden imponerse por diversas razones, ¿no? Infracciones a la ley, ¿no? No cumplir, por ejemplo, regulaciones fiscales, ambientales, laborales, ¿no? Viene la SUNAT, viene la OEFA, viene la SUNAFIL, ¿no? A hacer inspecciones también, ¿no? Inopinadas, ¿no? O por denuncias de terceros, ¿no? Conductas de mala fe o negligencia, negarse a cumplir con una orden administrativa sin justificación válida, de repente hay multas preventivas, ¿no? O campañas de orientación y pese a eso no se cumplen, ¿no? Ya habíamos hablado en la clase pasada, ¿sí? De la reincidencia y la reiterancia. La reincidencia es la misma conducta infractora varias veces o más de una vez, y la reiterancia es una conducta distinta, ¿no? A la primigenia, ¿no? De manera continua. Además, el daño al interés público es lo que es la acción que puede afectar el interés general o cause un perjuicio a la sociedad. Em, Como ya les había comentado, las infracciones deben ser proporcionales, ¿ya? Con la finalidad de que no sean confiscatorias, ¿no? Y que sean equitativas, ¿no? Por ejemplo, acá, si una empresa comete una infracción administrativa leve, como no presentar una documentación a tiempo, la sanción debe ser pequeña, ¿no? Leve, ¿no? A diferencia de una infracción grave como es contaminación ambiental, ¿no? Eh, el tribunal, tanto de servir como el Tribunal Constitucional, habla mucho de la razonabilidad y la proporcionalidad de la sanción, así como la adecuación de la imputación de la falta administrativa, ¿no? Eh, ya bueno, vamos a pasarlo esto rápidamente. Las garantías del magistrado, el derecho de defensa, la legalidad, ¿no? Eh, la proporcionalidad. Y dentro de la proporcionalidad de las sanciones administrativas, hay que analizar, hay que hacer un test. ¿Es útil? ¿Es necesaria? ¿Es adecuada?
es razonable, es proporcional, no es confiscatoria, ¿ya? Eso se tiene que analizar, pero la administración no lo hace, sobre todo en el tema confiscatorio. O sea, como tienen una tabla, y sobre esa tabla es una tabla que la verdad es que ninguna tabla es razonable. Ninguna tabla, si tú le pides a la entidad, eh, dame el informe sobre el cual se sustenta el RAS o tu cuadro único de infracciones y sanciones. O sea, cuál es el criterio para poner 3 UITs, 5 UITs, 50% de la UIT? ¿Cuál es tu criterio? No hay, pues, no hay. Entonces, como le decía, el criterio que debe mandar, ¿no? Y eso se los digo, es un criterio de no confiscatoriedad, o sea, de que el giro del negocio pueda sobrevivir. No le puedes poner una multa de 1 millón cuando de repente su patrimonio social es de 100.000 soles y su capital social es de 10.000. Vas a hacer que la empresa entre a un proceso de reestructuración patrimonial. Entonces, no es poner la multa, pero una multa que sea adecuada, necesaria, proporcional, preventiva también, preventiva. Utiliza mucho la multa para hacer caja, ¿no? Hacer caja. Ah, vamos a hacer operativos. Ya, a ver, por metas, ¿cuántas licencias revocamos el día de hoy? ¿Cuántas multas ponemos porque no tienen defensa civil? Y si la tiene, de repente ver si se ha vencido. Y si no se ha vencido, ver qué le falta. Entonces, ese es el perfil, ¿no? de las áreas de fiscalización tributaria, ambiental, ¿no? Y entre otras áreas, ¿no? Entonces, como les decía, tiene que haber el criterio de no confiscatoriedad, de proporcionalidad, se tiene que analizar la gravedad de la infracción, las circunstancias del infractor también. Si el infractor de repente es una persona que tiene alguna etiqueta, ¿no? Si una etiqueta es militar, policía, se puede agravar también, si es funcionario, si es servidor, si es una persona con discapacidad, ¿no? No sé, pues capacidad invidente, ciego, mudo, de repente tiene una, una condición distinta, ¿no? Bien. Los posibles efectos sobre la comunidad, ¿no? Eh, recursos del infractor, ¿dónde? Ejemplo, ¿no? Si una pequeña empresa incurre en una infracción administrativa menor, bueno, ya les comenté, ¿no? Como una falta de presentación va a ser leve, ¿no? Ya. Otro, una empresa presenta un recurso ante el tribunal administrativo tras la imposición de una multa que considera desproporcionada. El tribunal revisa el caso y determina que la sanción debía ser reducida. Ah, también el tribunal puede pedir la reducción de la multa, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente no se tomaron causas atenuantes, causas eximentes, ¿no? Un funcionario público fue sancionado con una suspensión por conductas irregulares, pero el tribunal consideró que la sanción no cumplía con el principio de proporcionalidad y ordenó la reducción de la misma. Y claro, no solo puede ordenar la reducción, también puede ordenar declarar la nulidad y que se retrotraiga hasta determinada etapa, que generalmente es la etapa instructora, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los efectos de las sanciones administrativas? Primero, el primer efecto es la imagen pública, ¿no? Daña la reputación de la persona sancionada, ¿no? Eh, los efectos jurídicos, bueno, tienen efectos inmediatos en el administrado, como la obligación de pagar una multa, suspender una actividad o la suspensión de labores también. Suspensión de labores que puede generar un daño irreparable y es ahí donde en los casos de servidores y funcionarios pueden interponer una medida cautelar, ¿no? Una medida cautelar fuera de proceso, claro, y si te la conceden, a los 10 días tienes que presentar tu demanda contenciosa, ¿no? O una medida dentro del proceso, ¿no? Ahora, lo que se estila en el Poder Judicial es que se espere la sentencia en primera instancia. Miren, ese es el criterio del Poder Judicial ahora. Se espere la sentencia en primera instancia que ya te daba la razón y ahí, con tu sentencia en primera instancia, puedes pedir tu cautelar. ¿Ya? O sea que prácticamente las cautelares fuera de proceso están inutilizadas. Los efectos económicos.
Bueno, sí, pues las multas tienen repercusiones financieras importantes en el infractor. Como le decía, vuelvo a repetir, y eso quiero que se lo lleven, ¿no? Lo que no puede ser confiscatorio, ¿no? Los efectos preventivos, bueno, también buscar disuadir la conducta económica negativa del infractor o de la empresa, ¿no? Para que no afecte no afecte el bienestar general de la sociedad, ¿no? Las garantías fundamentales, que ya hemos dicho, habla mucho también del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? El derecho a defensa, el debido proceso, una tutela jurisdiccional efectiva también en el administrativo sancionador, ya lo señalaba el Tribunal Constitucional. Tiene que haber derecho a ser notificado válidamente, ¿no? Que se identifique cuál es la imputación que se le hace, a las que se adjunten las pruebas en su contra, para que haga un adecuado una adecuada contradicción para que pueda rebatir las pruebas, ¿no? Presentadas por la administración, ¿no? Y ahí está su derecho de presentar las pruebas a su favor, ¿no? Tipo de sanciones para funcionarios, eh, la amonestación verbal o escrita. En el caso de la amonestación, no es recurrible ante ninguna área, o sea, es recurrible frente a la persona que te lo impone. Suspensión temporal o destitución, eh, o remoción del cargo, puede ser impugnable ante el Tribunal del Servicio Civil, ¿no? Eh, Un caso. Un funcionario fue sancionado con suspensión temporal por abuso de poder tras haber favorecido a una empresa en un proceso licitario. Perdón. Eh, Ahora, acá no solo hay un tema disciplinario, ¿ah? Acá hay un tema penal también, ¿no? Hay un tema de colusión desleal, hay un tema de corrupción de funcionarios, un tema indemnizatorio por el prejuicio también, ¿no? Otro caso, un servidor público fue destituido de su cargo debido a la malversación de fondos públicos, lo que afectó la confianza del público en la administración estatal. Ahora, eh, si ya hay una vía como la penal para... Ya. Entonces, el funcionario, si ya hay una vía como la penal, ¿no? Y también una vía como... La idea es que todo esto se lleve al sancionador, ¿no? Al sancionador. O sea, que existe un derecho sancionador y que si hay una vía previa que puede ser, que lo pueden sancionar, bueno, que se le sanciona, ¿no? Claro, los casos sumamente graves, ¿no? Sumamente graves, como, ¿por qué? Porque incluso en la vía penal también se le puede inhabilitar, ¿no? Se le puede inhabilitar. Entonces, tenemos dos vías pues, prácticamente que están en constante choque, pues, ¿no? Y no da predictibilidad. Mientras una vía es un poco más rápida que la otra, que es el disciplinario, y claro, el disciplinario sigue, termina siendo también una, una figura que se instrumentaliza bastante, ¿no? Entonces ahí también hay que mejorar la regulación, sobre todo porque no se le puede dar a una entidad tanto poder respecto a una persona a su destitución. Sí suspensión, sí, sí suspensión y multa, pero la destitución le corresponde solo al juez, solo al juez, la inhabilitación, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque es el juez que que imparte justicia, ¿no? Y acá es una justicia, entre comillas, una justicia administrativa, ¿no? Eh, entonces tenemos dos tipos de justicia. Una justicia administrativa que no está al 100% de su capacidad independiente, ¿no? No es independiente. Y claro, te destituyen, ¿no? No, yo creo que también solo la suspensión podría otorgársele a la entidad, ¿no? Más aún cuando la entidad, su órgano instructor y sancionador son de la misma entidad. Lecciones de los casos. La importancia de la transparencia y el cumplimiento de los deberes éticos de la función pública, la necesidad de sancionar de manera efectiva cualquier irregularidad para mantener la integridad del servicio público, ¿no? Vamos a pasar esto. Sanción por incumplimiento de plazos, ¿no? En muchos procedimientos administrativos, el incumplimiento de plazos establecidos pueden dar lugar a sanciones, ¿no? Tanto para administrados como para las autoridades, ¿no? Las sanciones, eh,
que hay un abanico más grande en el sancionador general que el disciplinario. En el sancionador general hay multas, ¿no? Hay suspensión de derechos. Por ejemplo, la falta de renovación de permisos se puede suspender temporalmente el derecho o servicio otorgado. La revocación de permisos o licencias, ¿no? Por no presentar solicitudes, pueden revocarse, ¿no? El derecho a la licencia. Ejemplo práctico, una empresa no presenta a tiempo su declaración anual de impuestos, ¿no? Lo que conlleva una multa, y el incumplimiento de otras condiciones acordadas con la autoridad fiscal, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no es por una, es por otra, ¿no? Ah, mira acá está el principio que les estaba hablando en el transcurso de la sesión, ¿no? El principio de no confiscación en las sanciones, ¿no? ¿De qué trata este principio? Establece que las sanciones no deben tener efectos confiscatorios. Esto quiere decir que no deben privar al administrado de forma desproporcionada de sus bienes, derechos o recursos, ¿no? Aplicación. En la imposición de sanciones económicas como multas, debe garantizarse que la sanción no sea tan alta como para afectar, como le decía, la supervivencia económica del infractor. Porque si matas al infractor, ya no, primero, no generas un ingreso al Estado por parte como una unidad productiva y tampoco le puedes cobrar, ¿no? Porque ya la empresa prácticamente ha muerto, no se ha extinguido, ¿no? Este principio es crucial para evitar que las sanciones tengan un impacto desproporcionado en el infractor. En algunos países se ha debatido la legalidad de sanciones excesivas en el ámbito fiscal, como le decía, ¿no? Donde las multas impuestas han sido tan altas que afectan la actividad económica de las empresas, lo que es contrario al principio de no confiscación. Ahora, eso no solo ocurre, claro, ahogas a la empresa en la parte fiscal, pero también ocurre cuando es una FIL, ¿no? En las sanciones eh, laborales, ¿no? Ya. En lo laboral, pues ya tenemos pues que la amonestación verbal o escrita, ¿no? La suspensión temporal, eh, el trabajo, el despido disciplinario. Bueno, ya habíamos hablado de los efectos de la reincidencia. Un momentito. Ujú. Bien. En la reincidencia pueden dar lugar a sanciones más severas, ¿no? Como el despido, ¿no? Si un trabajador reincide en no cumplir con los horarios de trabajo tras haber sido amonestado, podría inventarse una sanción mayor, ¿no? Porque hay una reincidencia, ¿no? Incluso ya al despido, ¿no? Procedimiento de ejecución de sanciones, como les decía, la ley 27444 tiene el tema de la ejecutoriedad de los actos administrativos, que colinda mucho pues con mm, creemos que eso debe también modificarse porque son muchas veces son las alegaciones que hace la entidad a través de sus procuradurías o áreas legales para evitar que a través de una cautelar se suspenda la ejecutoriedad del acto, ¿no? Que puede incluso llegar a ser irreparable, ¿no? Entonces la ejecutoriedad es inmediata. Claro, hay un plazo de 2 años para su ejecutoriedad, ¿no? El procedimiento de ejecución se inicia la ejecución, ¿no? Dependiendo de la sanción que puede implicar la confiscación de bienes, el cobro de multas o la imposición de la medida restrictiva correspondiente. Entre la ejecución forzada, ¿no? Como los embargos, ¿no? O intervenciones en cuenta. Si el infractor que no paga la multa impuesta por la institución fiscal podría enfrentar a una ejecución forzada de la sanción mediante el embargo de bienes, ojo, y acá tiene que evitarse no afectar el principio de no confiscatoriedad, ¿no? Ya, estas son las sanciones proporcionales. Eh, las sanciones ambientales también, multas económicas, suspensión de actividades, ¿no? Eh, La responsabilidad objetiva, lo voy a pasar rápido porque no me interesa pues que entrar a la fase sancionadora, ¿no? Eh, la responsabilidad objetiva se basa en la idea de que una persona puede ser sancionada sin necesidad de probar su culpabilidad, siempre que se haya producido un daño o infracción, ¿no?
La aplicación de este principio es común en las infracciones que afectan la seguridad pública o el medio ambiente, donde basta con demostrar que se ha infringido una norma sin necesidad de establecer una intención ilícita, ¿no? O sea, si ves que hay que un camión de basura está tirando desechos al mar, ¿no? O un camión de basura está tirando generando desmonte, pues, ¿no? Ejemplo, un conductor que incurre en una infracción de tránsito, ¿no? Como estacionarse en un lugar prohibido, puede ser sancionado incluso si no tenía la intención de violar la norma, ¿no? Ya, te estacionas en un lugar para personas con discapacidad, ¿no? Pese a de repente él no lo vio, pero ya está en infracción, ¿no? La responsabilidad solidaria y las sanciones administrativas, ¿no? Implica que varias personas o entidades pueden ser responsables de una infracción administrativa, ¿no? Ejemplo, generalmente se da en las empresas, ¿no? En caso de fraude fiscal, tanto la empresa como sus directores pueden ser responsables, ¿no? Incluso si las infracciones fueron cometidas por un empleado, ¿ya? Hay una responsabilidad. Derecho de defensa, ya saben, la argumentación escrita de pruebas documentales, la audiencia, la comparecencia ante la autoridad, la apelación, los recursos de reconsideración. Los plazos varían de 15 a 30 días para un recurso de apelación. Los tipos de recursos que se tienen, eh, reconsideración, apelación, revisión en el ámbito administrativo, recurso contencioso administrativo, casación en el ámbito jurisdiccional, igual a apelaciones, o recurso de queja por denegatoria de apelación en el ámbito jurisdiccional, ¿no? Y cautelares, las medidas cautelares que también pueden ser de las de innovar, las de no innovar, cuando se demuestre pues el fumus boni juris, ¿no? El tema de la verosimilitud del derecho, el periculum in mora, la demora de la irreparabilidad del daño, ¿no? Otras cosas, por ejemplo, conceptos de exoneraciones, ¿no? Hay un administrado que haya colaborado con la administración en la resolución de un caso, ¿no? Se le puede reducir o exonerar, ¿no? El de la sanción. Las condiciones para la exoneración es la colaboración, pero una colaboración efectiva, real, espontánea en la investigación y proporcionar obviamente información valiosa o pruebas relevantes, ¿no? Ejemplo, un informante que colabora con las autoridades fiscales proporcionando información sobre evasión de impuestos, ¿no? Podría ser exonerado de una imposición de multa, ¿no? La caducidad, bueno, la caducidad determina un derecho o acción debido al paso del tiempo sin que haya sido ejercido o aplicado, ¿no? El plazo de caducidad para sanciones, ¿no? En algunas jurisdicciones las leyes prescriben si no se ejecutan en un plazo determinado desde la infracción, ¿no? Si una autoridad administrativa no aplica una sanción o no ejecuta un acto en 2 años, ya la sanción queda sin efecto, ¿no? Bajo la definición de caducidad. El impacto de la sanción, ya les dije, hay impactos económicos, legales, de reputación, ¿no? Los defectos es que el administrado ya no lo va a volver a hacer o va a tratar de reducir esa conducta. Se fortalece la cultura del cumplimiento. Una empresa sancionada por no cumplir con las normas ambientales, obviamente va a tener que implementar un programa de adecuación de manejos ambientales, un programa del uso de residuos sólidos, ¿no? Para evitar mejoras en su sistema de recojo de residuos sólidos, ¿no? Y obviamente eso también mejora la imagen corporativa, ¿no? Otro, bueno, el principio de legalidad también ya saben, un funcionario no puede ser sancionado por un acto que no esté expresamente prohibido por la ley o el reglamento aplicable, ¿no? El control jurisdiccional, ya saben, contencioso administrativo, la prescripción de sanciones administrativas puede variar, depende si es el sancionador, si es el sancionador tributario, el sancionador ambiental, si es el disciplinario, de 1 a 3, vamos a ver ahí también. En el sancionador también puede variar de 1 a 5 años, ¿no? Bueno, estos son los derechos de defensa, que lo vamos a ver en breve. Este es el plazo para interponer recursos varía de 15 a 30 días dependiendo de la norma aplicable. Igual recurso de revisión, la ejecución de sanciones, que son los métodos de ejecución, ¿cuáles son? El cobro de multas, la suspensión de actividades, revocación de permisos o licencias. La transparencia en el proceso es las ventajas que es generar confianza en las instituciones. Hay que tener el acceso al expediente virtual o físico. Las infracciones, vamos a ir por sectores, pero rápidamente, nomás rápidamente, y termino esto y hacemos una pausa de 20 minutos también. Las infracciones en contrataciones públicas, que es lo que yo dicto, eh, incluye fraude, incumplimiento de los términos de los contratos, ¿no?
una adjudicación irregular, colusión, desleal, corrupción. La sanción es que se anule el contrato, multas económicas, inhabilitación a los proveedores para contratar con el Estado, se le hace un procedimiento sancionador, ¿no? Ante el OEC, ahora se llama OEC, ¿no? También hay mecanismos internacionales de impugnación. Los administrados pueden recurrir a tribunales internacionales o entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Cuando considera que la sanción administrativa ha sido, generalmente llegan a esos tribunales cuando ha sido, cuando creen que ha sido confiscatoria, ¿no? O ha sido, se ha afectado sus derechos fundamentales, ¿no? La imparcialidad, el acceso a la justicia administrativa, el principio de legalidad, la proporcionalidad de la sanción, la gravedad de la sanción, ¿no? Los vicios de forma a fondo de la actuación administrativa, ¿no? No había una norma clara, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Como ya habíamos hablado, el plazo de prescripción en el sancionador general oscila entre 3 a 5 años, ¿no? Ya en la clase pasada hablamos de las suspensiones y las interrupciones también, ¿no? Eh, bien. La gradualidad tiene que haber, no estoy de acuerdo con que hay que Servir haya emitido eh, precedentes sobre gradualidad de la sanción, que lo vamos a ver terminando la siguiente parte, ¿no? No estoy de acuerdo porque creo yo que como decía, le das mucha discrecionalidad al funcionario, servidor, o sea, a estas autoridades instructivas o sancionadoras, ¿no? Que parten de una misma gestión, ¿no? Parten de una misma gestión. La gestión que dice, vamos hacer el ejemplo, vamos a destituir a malos funcionarios, vamos a suspender, ¿no? Entonces, lo llevan al ámbito político, ¿no? No es un órgano autónomo, como sí lo está haciendo ahora, por ejemplo, la Procuraduría General de la República, ¿no? Tratan, ahora ya no los designa la autoridad administrativa, ¿no? No los designa ahora la Procuraduría General, ¿no? Y bueno, hay una serie de criterios, ¿no? Que lo voy a señalar más adelante. Vamos a hacer una pausa de 20 minutos, si me lo permite, y continuamos con la siguiente desarrollo ya el desarrollo de la parte sancionadora. ¿Me lo permite mi coordinador? Sí, doctor, acabamos de pausar la grabación. Bien. Vamos a hacer una segunda intervención y vamos a terminar con una tercera, ya para la parte final, ¿no? Entonces ya hemos hablado, ahora sí estamos aterrizando el tema sancionador disciplinario, ¿ya? Eh, ¿Cómo se inicia? Bueno, ya vamos de oficio, por información de un proveniente del servidor público, ¿no? De queja formulada por cualquier persona o por cualquier medio que amerite la credibilidad. Recordar pues que ahora existe mucho empoderamiento del ciudadano, ¿no? Para formular denuncias. Más aún cuando la tendencia es que las unidades administrativas incorporen oficinas de integridad o gerencia de integridad. Por ejemplo, la municipalidad distrital de San Isidro tiene una gerencia de integridad, ¿no? Que ve este tipo de quejas o denuncias, ¿no? A servidores, ¿no? Y lo ideal es que cuando se haga una denuncia se mantenga, se haga con sobre cerrado, lacrado, ¿no? Eh, y claro, también, obviamente, si bien es cierto, hay un tema de integridad, ¿no? Es la tendencia. La idea es que mi posición, como ya la he venido sosteniendo hace más de 15 años o 18 años, es que tiene que haber mucha autonomía de las áreas sancionadoras, ¿no? O formuladoras de denuncias, ¿no? Ya por lo menos en la Procuraduría goza de esa autonomía, ¿no? Funcional, ¿no? Todavía sigue siendo dependiente, o sea, sigue estando condicionada al presupuesto institucional, pero es un avance, ¿no? Igual que también las secretarías técnicas de procesos disciplinarios tienen que ser autónomas, ¿no? Tienen que ser convocadas por concurso público, ¿no? Mm, y claro, obviamente siguen también dependiendo presupuestalmente, ¿no? De la entidad, ¿no? Y generalmente estas oficinas de Secretaría Técnica están dentro de las oficinas de recursos humanos, ¿no? O sea, siguen estando en la entidad, ¿no?
pero tienen que gozar de autonomía, ¿no? Eso es lo ideal. La acción disciplinaria, o sea, la acción que permite, pues, activar, ¿no? Activar este procedimiento, es una acción pública, el Estado tiene la potestad de perseguirla con la acción disciplinaria, ¿no? Y también de finalizarla, ¿no? Conforme a las formalidades previstas en la ley 30057, el reglamento, su reglamento y el reglamento interno de los servidores, ¿no? Ujú. Oficiosa, eh, la administración pública iniciará el proceso disciplinario sin dar espera a solicitud o presentación de queja, ¿no? Eh, Siempre y cuando se presenten los presupuestos normativos, ¿no? Para iniciarla, ¿no? Como ya les había comentado, sea muchos años atrás, se quería iniciar un proceso absurdo para mí de que no se entregue cargo, ¿no? Ahora sí, o por si acaso, ahora sí, sí hay una sanción, ¿no? Pero en ese entonces no había, entonces no puedes de manera, o sea, no se puede iniciar algo cuando no hay una tipicidad, no hay una legalidad, no hay una obligatoriedad. Ahora sí, no digo que no, ahora sí, pero por eso siempre tenemos que ceñirnos en en el principio de legalidad, ¿no? ¿Qué más? Indesistible es que una vez iniciada la acción, ni el Estado, ni el disciplinado, ni el quejoso, ni nadie puede desistirse de ella, ¿no? Salvo pues que el secretario técnico lo archive, ¿no? ¿No? O el sancionador solicite su archivo, ¿no? Indivisible, si hay varios disciplinados dentro de un mismo proceso, no puede excluirse a los demás y proceder contra uno de ellos, ¿no? Y acá está el concurso real y el concurso ideal. ¿Se acuerdan que ahí hemos conversado? El ideal, un solo hecho infractor genera varias sanciones y el real, varios hechos, varias infracciones generan varias sanciones, ¿no? Pero también les había comentado que cada, por ejemplo, yo tuve un caso que se le quería iniciar un disciplinario a gerentes de línea y el gerente municipal. Entonces querían hacerlo en un solo proceso, ¿no? Por un tema de acumulación subjetiva, ¿no? Por un tema de celeridad, decía, ¿no? Eso lo señalaba la secretaria técnica, ¿no? Y yo tenía otra posición, ¿no? ¿Por qué? Porque el gerente municipal, su instructor sería el alcalde y su sancionador sería los designados por la comisión ad hoc elegida por el consejo municipal, ¿no? Y los gerentes de línea del instructor sería el gerente municipal y su sancionador sería la Oficina de Recursos Humanos. Ese era el camino. Me lo discutieron, me lo debatieron, me lo cuestionaron, pero finalmente se mandó a servir el pronunciamiento y servir aclarar ese tema, ¿no? En base a ese tema se genera una opinión muy interesante de ese tema, ¿no? Bien. Claro, no puedes mezclar a papas con camotes, pues, ¿no? Etapas de un proceso disciplinario, lo, lo, lo dicto porque creo que es necesario pues, que lo refresque, ¿no? O sea, si bien es cierto, hemos separado el curso de instructor y sancionador, siempre es bueno volverlo a señalar, ¿no? Las etapas, bueno, es la indagación preliminar que hace el instructor, igual la investigación disciplinaria. Después de la evaluación, si no hay méritos para continuar, se archiva, ¿no? Y si hay méritos, pues se hace su informe de precalificación y su informe de instrucción final, ¿no? Los descargos sirven para que el disciplinado pueda aportar o solicitar nuevas pruebas, ¿no? Y luego viene ya la parte en la cual el instructor eleva el informe de instrucción al sancionador y el sancionador hace un informe de sanción, ¿no? O puede pedir actividades complementarias, opciones complementarias, o puede lograr el archivo, o también puede reducir la recomendación de suspensión, ¿no? O cambiar la sanción de institución por suspensión, ¿no? O simplemente archivarlo, ¿no? Los derechos del investigado. El investigado goza de los siguientes derechos: conoce la investigación,
designar defensor, ser oído en versión libre en cualquier etapa del proceso y rendir descargos. Solicita o aporta pruebas, ¿no? E intervenir en su práctica también. Rendir descargos, impugnar y sustentar decisiones, ¿no? Derecho del investigado. El investigado goce de los siguientes derechos, ¿no? Obtener copia de la actuación, salvo que por mandato constitucional o legal tengan el carácter de documento reservado. Presentar alegatos y conclusión antes del fallo, como también tiene el derecho a solicitar copias de las actuaciones, ¿no? Salvo que por mandato constitucional o legal tengan el carácter de documento reservado, ¿no? Hay ciertas cosas que por ley se van a reservar, ¿no? ¿Qué otras características de la falta disciplinaria? Es que la falta haya sido cometida por un servidor público, ¿no? No entran, por ejemplo, las autoridades, ¿no? Las autoridades políticas no entran acá a un disciplinario. Que esté plenamente probada dicha falta, que en la conducta incumpla deberes, prohibiciones, incurre en inhabilidades o incompatibilidades, conflicto de intereses o extralimitación o abuso de derechos y funciones. O sea, prácticamente que no haya cumplido la ley marco del empleo público, el código de ética de la función pública, eh, la ley de servir, o sea, y otros reglamentos, directivas que pueda tener el servidor, ¿no? Ya. Si se trata de una falta grave, la investigación será de 9 meses y si es gravísima, será de 12 meses. Por tanto, contados a partir de la notificación de los cargos. Esta es una información que he encontrado, no sé en qué libro he encontrado, pero lo he encontrado. Eso es una propuesta, ¿no? Eh, ya servir sacados precedentes, el 1-2001, el 1-2023 y el 1-2024, que más adelante los voy a señalar, ¿no? De cómo es la gradualidad de la sanción, ¿no? En materia disciplinaria podemos señalar los siguientes términos: la indagación preliminar, eh, cuando se trata de investigaciones por violación de derechos humanos o al derecho internacional humanitario, el término de indagación preliminar podrá extenderse otros 6 meses. Eh, vamos a ver acá. Ya, vamos a ver estos precedentes, principales precedentes vinculantes de, de servir, como se había manifestado el cero. Estos son los precedentes vinculantes que han habido, pero vamos a tocar los que nos interesan. La resolución de sala plena 01-2023, un ratito, vamos a revisar acá. Uy, no me fui, me fui. Bien. Entonces vamos a empezar con el precedente número 1-2023, que es la imputación de la falta administrativa disciplinaria de negligencia en el desempeño de las funciones ante el incumplimiento o cumplimiento deficiente de las funciones adicionales al cargo, roles u otros asignados en observancia de las disposiciones o normas de aplicación general, ¿no? Los vocales integrantes de la primera sala, pues, primera, segunda, tercera, hacen un plenario, ¿no? Un plenario de estos. eh, Hablan un poco de la potestad sancionadora del Estado, ¿no? Del jus puniendi, en el cual que señala pues que las entidades públicas están facultadas para imponer sanciones, ¿no? Por faltas cometidas, ¿no? Por los funcionarios y servidores públicos, ¿no? Y bueno, esa potestad, como ya hemos conversado, eh, debe estar acompañada siempre de- del principio de legalidad, ¿no? Es el principio de legalidad que está recogido no solo en el TUO y la 2744, ¿no? Sino también eh, en este artículo 248 del TUO, ¿no? De la 2744, ¿no? Pero ¿qué dice? Pero aparte, la Autoridad Nacional de Servicio Civil cita al Tribunal Constitucional
señalando que la aplicación de una sanción administrativa constituye la manifestación del ejercicio de la potestad sancionadora de la administración, ¿no? Y como toda potestad siempre está limitada, ¿no? A determinados principios de legalidad, de debido proceso, razonabilidad, congruencia, no confiscatoriedad, ¿no? Interdicción de la arbitrariedad. No menciona la no confiscatoriedad, pero sí menciona el principio de la interdicción de la arbitrariedad. Em, Recordar pues que ahí recuerda también que la función sancionadora está asentada en el principio de legalidad, ¿no? Eh, Solo con norma de rango de ley se puede sancionar, ¿no? Em, y claro, ¿qué dice el artículo 248 del TUO de la 2744? Señala que solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, ¿no? Sin admitir, ahí está, sin admitir interpretaciones extensivas o analógicas, ¿ya? Pero sí, ahí, si bien es cierto, el tribunal señala que no se admiten interpretaciones extensivas o analógicas, sí puede especificar o graduar, dice, aquellas dirigidas a identificar conductas, ¿no? O determinar sanciones, ¿no? Pero sin que esta interpretación señale que son nuevas conductas sancionables, ¿no? Esta interpretación extensiva analógica no puede crear nuevas conductas de las que ya están tipificadas, ¿no? Eh, Señala también este precedente que la garantía de taxatividad consiste en que las conductas que constituyen infracción estén previstas de forma clara e inequívoca, ¿no? Razón por la cual no se permiten interpretaciones extensivas o analógicas. Es decir, la ley es la ley y así hay que interpretarla. No, sí hay que aplicarla, perdón. La ley se aplica, no se interpreta. En la administración pública, ojo, ¿ah? O sea, si no está clara, no vas a interpretarla, ni de forma extensiva ni restrictiva, ¿no? Y menos creando una nueva conducta. Eh, este, ya abordando ya el tema sobre sobre la imputación de la falta disciplinaria de negligencia en el desempeño de las funciones, que es ante el incumplimiento o cumplimiento deficiente de funciones adicionales al cargo, roles u otros asignados, señala lo siguiente, ¿no? Eh, en la ley 3057, su artículo 85, establece la negligencia en el desempeño de sus funciones, ¿no? Al respecto, eh, el tribunal ha señalado que el incumplimiento de funciones se debe entender como las tareas, actividades o labores vinculadas estrechamente al cargo en el que ha sido asignado el servidor, ¿no? Sometido a procedimiento disciplinario descrito solamente en algún instrumento de gestión u otro documento. ¿Ya? ¿Cuáles son los documentos de gestión sobre el cual estamos sometidos los servidores, ¿no? El ROF, los estatutos si son en alguna empresa, ¿no? El reglamento interno de servidores, ¿no? La ley Servir, ¿no? Entre otras, ¿no? Ahora, acá el Servir señala lo siguiente. Si bien es cierto, la mencionada falta disciplinaria de negligencia en el desempeño de las funciones no se configura exclusivamente por el incumplimiento o cumplimiento deficiente de funciones vinculadas al cargo, sino también por el incumplimiento o cumplimiento de funciones fis- de funciones adicionales al cargo, roles u otros que hayan sido asignados por la entidad. O sea, cuando el funcionario le hayan delegado, ¿no? Le hayan delegado en adición a su cargo, ¿no? En ese sentido, tales funciones pueden encontrarse sin limitarse a estos, ¿no? En documentos de gestión, contratos, documentos emitidos por las entidades que dispongan de desplazamiento o que asignen funciones, ¿no? Bases en un proceso y normas que contengan funciones, tareas, actividades o labores, ¿no? O sea, todas las labores que se nos asignan por delegación o por encargo, ¿no? Son de obligatorio cumplimiento, ¿no? Entonces, conforme ya lo hemos dicho, el artículo 85 que regula la negligencia la negligencia en el incumplimiento de funciones, ¿qué dice, no? La falta disciplinaria de negligencia en el desempeño
las funciones, es necesario que la entidad identifique expresamente las funciones adicionales, el rol u otro correspondiente al funcionario exterior, en virtud de las cuales debía realizar determinadas funciones en observancia de las disposiciones de aplicación general. ¿No? O sea, yo no le puedo decir, ¿sabes qué? No, mi labor era especialista en comercial y me encargaron ser funcionario de registros civiles, pero yo no sé cuál es el procedimiento para casar, no sé, a mí me pusieron. No, no, no se puede alegar eso. No, no se puede alegar eso. ¿No? O sea, uno tiene que asumir los encargos o las delegaciones eh, como tales, ¿no? Como tales, ¿no? Eh, y si no lo hace bien, pues se le imputa pues que ha incumplido, ¿no? Sus roles, sus funciones, sus tareas, ¿no? Ya. Ahora, cómo se hace, se configura la falta de manera correcta, ¿no? Eh, va a tener que estar dentro de las funciones que uno realiza. Les ponía, ¿se acuerdan el ejemplo de migraciones? ¿Recuerdan el ejemplo que les puse de migraciones? El inspector de migraciones que incurre en una falta de desempeño de sus funciones cuando viene una mamá con su hijo y simplemente lo deja pasar, pero se olvidó que como es un niño menor de edad, tiene que tener autorización de sus padres, ¿no? Se olvidó de realizar el control de ingreso y salida, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, también hay una negligencia en sus funciones, ¿no? Bien, entonces eso nos trae este precedente, ¿no? Que si se encontrase en la figura de la delegación o la figura del encargo, será necesario pues que cumpla de manera cabal todas sus tareas, obligaciones, compromisos que son asignadas por los propios instrumentos de gestión, ¿no? E incluso por las normas, o sea, tendría que saber todas las normas también, ¿no? Entonces, sí, pues, eh, ahora, ahí no se puede alegar, porque no se puede alegar desconocimiento de la norma, ¿no? No se puede alegar desconocimiento de la norma. Por eso, cuando uno entra en una encargatura o una delegación, ¿no? Tiene que saber todas las tareas, las actividades o labores y sobre todo los encargos, ¿no? Las entregas de cargo. Oye, te estoy dejando tantos lapiceros, tantos anaqueles, tantos folios. O sea, a veces estamos acostumbrados o mal acostumbrados a recibir encargos y no hacer una correcta entrega de cargo, ¿no? Porque luego justamente el funcionario se va porque siempre hay una papa caliente, ¿no? Entonces no asume lo encarga a otra persona y esa persona le cae el muerto, pues, ¿no? ¿Ya? De eso trata este primer precedente, que lo encontramos como negligencia como negligencia en el desempeño de las funciones, ¿no? Ante el incumplimiento o cumplimiento deficiente de funciones adicionales al cargo, ¿no? Roles u otros asignados en observancia de disposiciones o normas de aplicación general. Ya, vamos a otro, que es la resolución de sala plena del 01/2024, que es la adecuada, eh, la adecuada imputación de la falta administrativa y disciplinaria prevista en el literal A del artículo 85, ¿no? De la ley 30057. Eh, Así como el incumplimiento de obligaciones, deberes y prohibiciones establecidos en los decretos legislativos 276, 728 y 257 de las normas de aplicación general. ¿De qué trata esta adecuación de la imputación de la falta administrativa? Ya no les voy a repetir lo que el señor presidente. El presidente siempre va a sostenerse en un principio de legalidad y tipicidad, ¿no? Una tipicidad que guarda estrecha relación con el derecho de defensa, eh, en tanto que el tribunal sostiene eh, dice, señala el tribunal, queda clara la pertinente extrapolación de la garantía del derecho de defensa en el ámbito administrativo sancionador y con ello la exigencia de que en el momento del inicio del procedimiento administrativo sancionador se informe al sujeto pasivo de los cargos que se dirigen en su contra. Información que debe ser oportuna
cierta, explícita, precisa, y acá viene la parte para mí importante, clara, clara, y expresa con descripción suficiente detallada de los hechos considerados punibles, ¿no? Que se imputan, la infracción supuestamente cometida y la sanción a imponerse, todo ello con el propósito de garantizar el derecho constitucional de defensa, ¿no? Bien. Sobre la imputación de la falta administrativa disciplinaria prevista en el artículo 85, literal A, establece las conductas reprimibles con sanciones administrativas disciplinarias con la finalidad que los servidores no transgredan las normas e eviten incurrir en infracción de la ley, ¿no? Ahora, de tener presente que eh, se repite dice lo siguiente. La ley 30057 se ha establecido disposiciones que son aplicables de forma exclusiva para los servidores de este régimen de servicio civil, ¿ya? Pero también se han establecido disposiciones que son aplicables no solo a los servidores sujetos al régimen de la ley 30057, sino también, y de forma extensiva, a los que pertenecen a los regímenes laborales 728, 276 y 1057, ¿no? Ejemplo, dice, en este caso, la gestión de la capacitación, la gestión del rendimiento que señala la 30057, la evaluación del desempeño, el régimen disciplinario, el procedimiento sancionador, entre otras, deben observarse también a los servidores de los diferentes regímenes, el 1057, 728 y 276, ¿ah? En ese contexto reglamentario se advierte que en el artículo 156 del reglamento general se ha precisado el catálogo de obligaciones de los servidores sujetos al régimen 30057, que deben cumplir en adición a las establecidas en el artículo 39 de la ley 30057, sucediendo lo mismo respecto a las prohibiciones del artículo 157 del reglamento. Esas son las prohibiciones que señalan, ¿no? Es decir, resultaría válido atribuirle una falta regular el 30057 a cualquiera de los regímenes 276, 728 y 1057, ¿ah? Entonces ya estamos señalando pues que cuando la adecuación de la adecuada imputación de la falta administrativa prevista en el literal A del artículo 85 por incumplimiento de obligaciones, deberes y prohibiciones que, que les corresponderían 728, 1057, ¿no? Eh, este artículo 85, como ya hemos descrito, describe los hechos que constituyen las faltas administrativas, ¿no? El catálogo de faltas, ¿no? El catálogo de faltas, ¿no? De disciplinarias, ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, para limitar la exigencia, las obligaciones, deberes y prohibiciones y su alcance subjetivo, es oportuno tener, como siempre lo he señalado, la ley 28 no, 27815, la ley de Código de Ética de la Función Pública, que establece por temas conceptuales qué es, ¿no? Para efectos del presente código, ¿no? Eh, qué es empleado público, ¿no? Y empleado público lo considera todo funcionario, servidor de las entidades de la administración pública en cualquiera de los niveles jerárquicos, sea este nombrado, contratado, designado de confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del Estado. Sin embargo, la autoridad no va a entrar al tema disciplinario, ¿ya? O sea, no es que a un alcalde se le hace un proceso disciplinario, ¿ya? Pero sí, bueno, esta norma pues es anterior a la ley de servicio civil, ¿ah? Muy anterior. Un caso, por ejemplo, dice, en el marco del contexto desarrollado advertimos que la rendición de cuentas que se establece en el Decreto Supremo 007-2013, EF, Decreto Supremo que regula el otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de servicios en el territorio nacional, se constituye en deber. ¿Cuál es el deber? Esto se colige, eh, ¿qué dice el artículo 3 del Decreto Supremo? Las personas que, de acuerdo a establecido en el artículo 1 de la presente norma que perciban viáticos deben presentar la respectiva rendición de cuentas y gastos de viaje debidamente sustentadas con los comprobantes de pago por los servicios de movilidad, alimentación y hospedaje. La rendición de cuentas deberá presentarse entre los 10 días hábiles contados desde la culminación de la comisión de servicios. Por consiguiente,
del texto de los artículos 1 y 3 del Decreto Supremo 007-2013-F, advertimos que se ha constituido como un deber de los funcionarios y empleados públicos que perciben viáticos para comisiones de servicio, independientemente del vínculo que tengan con el Estado, de presentar la respectiva rendición de cuentas y gasto de viaje. O sea, esto no dice solo para servidores civiles. Esto es para todos, para los que hacen al día 57, 728, CAS, ¿no? Los CAS, régimen laboral público, privado, ¿no? Esta norma afecta, o sea, ¿por qué? Porque afecta al interés general, ¿no? De informar a los ciudadanos en qué se gastan los recursos públicos, ¿no? La ley de, bueno, Servir señala, ¿no? Al respecto, corresponde precisar que la imputación relacionada con el deber establecido en el Decreto Supremo 007-2013, que específica y concretamente señala eh, al uso de los fondos públicos, ¿no? Que tal incumplimiento puede generar, pues, la poca transparencia en el uso de los recursos públicos, ¿no? Sobre todo en qué circunstancias se ha dado ese viaje, ¿no? ¿No? Dice, no obstante, cabe enfatizar que al tratarse de conductas distintas al cumplimiento del deber, por ejemplo, el caso de la obtención de ventajas por el uso de bienes entregados le corresponderá una imputación diferente al cumplimiento del deber de rendir cuentas. O sea, acá tenía el cumplimiento de rendir la cuenta de los 10 días de haber usado los viáticos, ¿no? Y también si con ese dinero que le han entregado ha obtenido alguna ventaja indebida, ilegal, ¿no? No sustentable, ¿no? Entonces, de eso trata este precedente, ¿no? De también adecuar correctamente la imputación de la falta, ¿no? Eh, y que alcanza, pues, que alcanza a todos los regímenes eh, laborales, ¿no? Claro, es los fundamentos que señala, ¿no? Que la potestad sancionadora es de las autoridades competentes de la administración pública, ¿no? Consiste en el poder jurídico otorgado por la Constitución a través de la ley para imponer sanciones disciplinarias, ¿no? Ahora, las sanciones disciplinarias va a ser a todos, un ratito. Vamos ahora a ver estamos en el precedente 1-2024, ya, estamos en este, ya. Eh, ¿Qué dice el considerando 40? En el caso de los servidores que forman parte del régimen, ¿no? Resultará legalmente válido que se les impute la falta administrativa prevista en el literal A del artículo 85 por el incumplimiento de cualquier norma que establezca obligaciones y prohibiciones. Eso se aplica a todos los regímenes, ¿no? 2728, 276, 1057, ¿no? La imputación por el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones no se realiza, eh, mm, dice, sin embargo, respecto a otros aspectos regulados en la Ley 30.057, es claro que esta puede aplicarse a los servidores de los regímenes laborales públicos, ya sea de forma supletoria. Es decir, cuando se compruebe que en un caso concreto la ley del régimen particular no regula una determinada materia, ¿no? O la ley así lo dispone, ¿no? O de forma directa, es decir, cuando exista disposición expresa para la aplicación inmediata de los servidores y los regímenes, como es el caso de los principios de la ley de derecho civil. ¿Por qué aclara esto? Porque el 276 tiene su propio régimen sancionador, ¿ya? Pero recuerda, pues, que la 276 es del año 84, si no me equivoco, ya es sumamente antigua, ¿no? Y claro, la han ido incorporando, la han ido jalando, la han ido captando, ¿no? Ya, vamos a la gradación de las sanciones. No voy a detener a explicar esto. Mm. Este es criterio de graduación de las sanciones, y con eso ya finalizamos nuestra clase. Creo que era la más importante. eh, es un precedente para mí debatible, eh, más aún cuando en el presente anterior que señala, pues, que los criterios de servir se aplican a todos los regímenes laborales públicos, pese a que cada uno tiene su lógica, cada uno tiene su origen, su naturaleza.
cada uno tiene su forma de sus sanciones. Creería yo pues que tendría que prácticamente es una derogación por absorción de la ley Servir, ¿no? Eh, pero bueno, ese ha sido el criterio que han tomado. Como les decía, yo no soy muy una persona que crea que se le otorgue discrecionalidad al instructor o al sancionador, al secretario técnico, ¿no? Es más, como les decía al inicio de la clase, creo que el instructor debe sí estar en la entidad, pero el sancionador debe ser un ente aparte, ¿no? Autónomo, ¿no? No parcializado, porque prácticamente el instructor le hace toda la chamba al sancionador. Entonces, no, soy de esa opinión, ¿no? ¿Qué dice este precedente? Y esos son los numerales que son precedentes, ¿no? La sanción de suspensión sin goce de remuneraciones presenta un rango de graduación desde 1 hasta 12 meses y es impuesta por la comisión de hechos que sí bien revisten gravedad y ameritan suspender temporalmente la relación de prestación de servicios, no llegan a romper dicha relación, pues se considera que el servidor, luego de ser sancionado, puede reivindicar su accionar. O sea, una especie de reeducación, ¿no? Dice, luego de sancionado, puede reivindicar su accionar. Interviene como órgano instructor del procedimiento disciplinario el jefe inmediato y como órgano sancionador y quien oficializa la sanción es la Oficina de Recursos Humanos a la que a sus veces, bajo la ley 30057, la ley 27815, u otra norma de rango de ley, ¿no? Que es el Código Ética de la Función Pública. Por consiguiente, en observancia de tales criterios, al determinar la sanción a imponer en el marco del procedimiento disciplinario, debe atenderse, y acá fija estos criterios, la elección adecuada tanto de la falta disciplinaria como de los criterios de graduación de la sanción que resulten aplicables. O sea, ve tú cómo los aplicas. Yo acá te doy unas reglas, pero tú ve cómo las aplicas, ¿no? Esa es la primera regla, ve tú cómo las aplicas. Los hechos que rodean el caso, es decir, hechos periféricos que de alguna manera hagan o más o menos tolerable la comisión de la falta por el servidor. Es decir, ya tienes que inmiscuirte en el escenario hipotético donde el trabajador o el servidor incurrió en una falta disciplinaria, ¿no? Y por último, la elección de la sanción disciplinaria más idónea, ¿no? Más idónea. Bien. En atención a lo señalado, en relación con los principios de razonabilidad y proporcionalidad, este tribunal advierte la existencia de numerosos casos en los que se aprecia absoluta desproporcionalidad en la imposición de la sanción. Por supuesto, pues, por supuesto. ¿Por qué? Porque son entes politizados. Son entes politizados. Así como el Tribunal Constitucional es un ente politizado, la Secretaría Técnica también es un ente politizado, las procuradurías en su momento fueron entes politizados, si es que aún no siguen siendo politizados, ¿no? En estos casos, las salas al resolver los recursos de apelación sometidos a su conocimiento podrán disponer que la entidad efectúe una investigación respecto a las presuntas responsabilidades de los servidores o funcionarios que hayan emitido el acto evidentemente arbitrario por desproporcionalidad, ¿no? Entra nuevamente la revisión. Ahora, no sé si le pide revisión o te puede pedir nulidad, ¿no? Subiendo en este orden de ideas, se advierte que para imponer una sanción administrativa disciplinaria concreta se requiere que las autoridades evalúen los criterios de graduación. Nuevamente le da poder a las autoridades instructivas y sancionadoras, que no debe ser así. Error, ¿no? Para... Pero además dicha evaluación tiene que ser debidamente plasmada a modo de fundamento en la resolución que impone la sanción. O sea, ya lo convierte ya hay un juez administrativo prácticamente.
para que sobre la base de dicha fundamentación se revele si la citada sanción es proporcional a la falta cometida y en medida si eso no es razonable. Más que, bueno, como le decía en el otro caso del sancionador, ¿no? Si la falta, si la sanción resulta ser confiscatoria también, ¿no? Y en este caso, ver si el daño va a ser irreparable. Que finalmente estás haciendo, es un trabajador, el funcionario, si lo hace, termina siendo un trabajador. La motivación, por consiguiente, sirve para otorgar credibilidad a las decisiones adoptadas por las autoridades administrativas. Puntualmente en el tema materia de análisis, sirve para otorgar credibilidad a la decisión de imponer una sanción concreta a partir del juicio, otra vez, que el juicio de quién, del instructor, del sancionador, sobre si es o no razonable tal sanción. O sea, razona, piensa, analiza, interpreta. Pero ya hemos dicho que no hay interpretación. Acá la ley es un tema de aplicación. ¿Qué más dice? Pero además de ello sirve para también excluir la arbitrariedad en la adopción de dicha decisión. Claro, excluir la arbitrariedad, pero su propia arbitrariedad. ¿Arbitrariedad de quién? De los órganos instructores, sancionadores, del propio secretario técnico. O sea, le está diciendo, excluye tu propia arbitrariedad. Claro, pues porque prácticamente son entes parcializados, ¿no? La arbitrariedad podría presentarse en los casos en que no existe motivación, ¿no? O esta resulta insuficiente o aparente, ¿no? Este criterio tiene que ver con la afectación que ha ocasionado a la conducta constitutiva de la falta disciplinaria en los intereses generales o en los bienes jurídicamente protegidos. Es decir, si esa conducta ha afectado el buen desenvolvimiento de la administración, si ha generado perjuicio, ¿no? Claro, si ha generado perjuicio al Estado, iniciarás una demanda civil, pues, ¿no? O si ha sido un tema ya más grave, iniciarás una denuncia penal por corrupción. El interés, ya, y dentro del proceso penal puedes inhabilitar también, ¿no? Inhabilitar también. ¿No? El interés general puede entenderse como aquello que atañe a todos los miembros de una sociedad, como la salud, la educación, la seguridad, entre otros. Son intereses que van más allá del ámbito individual de las personas y que incumben a la colectividad en general. El bien jurídico protegido, en cambio, se refiere a aquello que la falta disciplinaria está destinada a proteger. Vale decir, significa la falta disciplinaria como tal, precisamente para proteger jurídicamente un bien cuya administración, el uso de los caudales, la amenaza es la imposición de una sanción, ¿no? En esa línea, mediante la tipificación de falta de disciplinaria se ha buscado proteger el adecuado funcionamiento de la administración pública. Claro, acá el servir dice mediante la tipificación, pero tú no tipificas nada, no tipificas nada, ¿no? Lo que sí tiene que haber es una adecuada tipificación. O sea, servir no ha buscado nada, simplemente tipificadas, literalmente desarrolladas, ¿no? Lo que involucra la prestación de los servicios públicos, ¿no? El uso de los recursos del Estado, la actuación proba de los servidores, entre otros, ¿no? El tema de la moralidad en la administración pública. Por tanto, de acuerdo con lo expuesto, para aplicar este criterio necesariamente debe haber una afectación producida, lo cual además debemos vestir gravedad, calar los intereses generales o en los bienes jurídicamente protegidos. Es decir, darle un valor. Oye, ¿sabes qué? Este funcionario le escupió a su jefe. ¿Qué valor le pongo? Muy grave porque es el jefe, ¿no? Destitución, ¿no? ¿A qué valor le pones a cada acción, a cada bien jurídico, ¿no? No es igual decir, ah, pintó las ruinas de Machu Picchu, ya es otra cosa, ¿no? Pero le estamos dando un valor a las ruinas, ojo, ¿ah? Ya la administración está dando un valor. Este criterio también tiene que ver con las conductas que asume el servidor investigado o procesado respecto a la falta que ha cometido, así con la finalidad de ocultarla, ¿no? Y de esta manera impedir su descubrimiento. Eso es otro, ya es un tema de encubrimiento, ¿no? Ahí sí, pues hay una acción dolosa, ¿no? De destruir y sacar, ¿no? Destruir, alterar, suprimir, borrar documentación, imágenes, videos u otra información que se encuentre relacionada para el esclarecimiento de los hechos. Eso es un agravante, obviamente, ¿no? Pero claro, ¿hasta dónde puede ser un agravante? Pues, ¿no? Puede también proporcionar información falsa, inexacta, a fin de inducir error a las autoridades. Y ya.
Ahora, si proporciona de información falsa, eso también está mal. De repente puede ser información inexacta, ¿no? O incompleta, ¿no? Salvo que se demuestre que esa información él ha creado, ¿no? Bajo el principio de no autoincriminación, señala, pues, ¿no? Atendiendo a lo señalado, desde luego no se puede pretender exigir o obligar al servidor al reconocimiento de la falta, ¿no? Ni mucho menos a que colabore con la investigación, sino tan solo que no entorpezca o obstaculice la indagación del hecho, en virtud del cual se atribuye responsabilidad administrativa. Es decir, que si yo veo que está interrumpiendo, que está obstaculizando, entonces lo agravo. Así, así no funciona, ¿no? Eliminación de documentación u otro tipo de información relacionada, ¿no? En otras palabras, si bien el servidor puede no colaborar con la investigación, no debería entorpecer el desarrollo de la misma mediante acciones antes mencionadas. De pretender de eso último, lógicamente se justificaría la intensificación en la gravedad de la sanción. Imagínense. Que ya no tiene que ver con el hecho, sino tiene que ver con lo que estás haciendo en el proceso. O sea, como te portaste mal en el proceso, también te voy a grabar la sanción. Y eso, mire, eso lo estamos leyendo, ¿ah? Con el hecho que te inicia, con ese mismo hecho se te termina. Ese mismo hecho, esa misma sanción se termina. De igual modo, cabe precisar que no debe confundirse este criterio con las alegaciones que puedan realizar el servidor o ex servidor en ejercicio de su derecho de defensa, ya sea porque niega la comisión de los hechos o porque niega la comisión de las faltas. Tales alegaciones son manifestaciones del ejercicio de un derecho por lo que no pueden ser consideradas como acciones obstruccionistas destinadas a impedir al descubrimiento de la falta, como anteriormente detalladas. Es decir, claro, el derecho de no autoincriminarse, ¿no? Por lo tanto, se justifica la intensificación la gravedad de la sanción cuando el servidor que ostenta cierto grado de jerarquía incurre en una falta disciplinaria, pues se produce el derrumbamiento del modelo a seguir, que debe representar ante sus subordinados. Desde luego, a esto cabe agregar también que en relación a las labores directivas, de toma de decisiones, de guía o de liderazgo, la gravedad de su responsabilidad es mayor, ¿no? Claro, eso sí, claro. Si eres igual un obrero, un empleado, que un funcionario, o un director, o un jefe, o un especialista también, ¿no? En ese sentido, se requiere evaluar, por un lado, el servicio que cuente con especialidades en determinadas funciones o materias que por razón de su experiencia en la ejecución de estas o por su conocimiento sobre estas, ¿no? Le den un plus también, ¿no? Le den una especialidad, ¿no? Por ejemplo, los que estamos certificados en el OEC, pues, ¿no? No es igual una persona, un especialista normal que un especialista certificado, ¿no? Porque supuestamente el especialista certificado tiene mayor conocimiento, mayor pericia, mayor habilidad, ¿no? Este criterio tiene que ver con las circunstancias externas que no forman parte de los elementos constitutivos de la configuración de la falta. Es decir, son circunstancias que rodean al hecho infractor y de cierto modo hacen que su producción sea más o menos tolerable. Por consiguiente, los elementos que forman parte de la configuración de la falta no pueden ser considerados al mismo tiempo como una circunstancia en la que se comete la infracción, ya que esta última, si bien puede influir en la comisión de la falta, es externa a sus elementos constitutivos. Por ejemplo, hay un derrumbe, ¿no? O hay un incendio. Entonces, va a haber incendio, tengo que romperle la puerta al colegio para sacar pues, a los niños, ¿no? O al director, o la directora, las profesoras, ¿no? Hay un tema de la ponderación también, ¿no? La ponderación, de acuerdo a las circunstancias que lo rodean, cómo actúa el servidor, ¿no? Este criterio resulta aplicable con el servidor con un solo hecho. Bueno, acá hablamos también el concurso ideal, ¿se acuerdan que hablábamos del concurso ideal? Un solo hecho ha dado lugar a varias faltas, ¿no? El concurso ideal, o cuando incurrió en varios hechos que al mismo tiempo dan lugar a varias faltas del concurso real. Y todos ellos han sido imputados en el mismo procedimiento administrativo disciplinario. En tal supuesto, la concurrencia de las faltas será considerada como una agravante, ¿no? Obviamente, bueno, hay una reincidencia, ¿no? Se presenta así que tiene una agravación por la pluralidad en la comisión de las faltas disciplinarias. Ahora, para considerar la participación plural de los agentes como una circunstancia agravante, se requiere, por un lado, que tales agentes tengan la condición de servidores o ex servidores, según sea el caso. Sin embargo, no se puede considerar que exista pluralidad cuando interviene un servidor y un particular, ya que este criterio únicamente hace alusión a servidores. Otro tema es la reincidencia, ¿se acuerdan? La reincidencia y la reiterancia. Acá para poder otorgar la condición de reincidente del servidor,
y en función de ello sustentar la imposición de una mayor sanción, o sea, que de una sanción de mayor gravedad, la entidad deberá verificar si la nueva comisión de la misma falta disciplinada se produjo dentro del año, ¿no? Computado desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera falta, por haber vencido los plazos para recurrirla, ¿no? Nos vamos a quedar en el 70, en el 72, ¿no? ¿Ya? Y ahí hacemos una pausa de 10 minutitos y regresamos. Por tanto, dado que para evaluar la configuración de la reincidencia se atiende a la sanción precedente que tuviese el servidor con la comisión de la falta, ¿no? O sea, tiene que haber una relación, los hechos, ¿no? El tiempo, ¿no? Dicha sanción que ha sido objeto de rehabilitación automática no podría ser considerada para otorgar la condición de reincidente. Recordad que cuando hay una suspensión y una destitución y se cumple, automáticamente se da por rehabilitado. Hay una rehabilitación automática, ¿ya? O sea, y desaparece, ¿ya? O sea, no se puede considerar como una reincidencia ahí, ¿no? Si te ponen 6 días y luego te ponen suspensión 6 días y a cada un mes has vuelto a llegar tarde de manera reincidente, no se puede considerar esa falta. ¿Por qué? Porque ya estás rehabilitado. Este criterio de graduación de sanción hace referencia a la forma continuada en la que se comete una falta, ¿no? Mediante la repetición de varios hechos consecutivos en el tiempo, que si bien cada uno de ellos podría constituir individualmente, obviamente, una infracción, forman parte de una unidad, o sea, hechos continuados, ¿no? Hechos continuados, ¿no? La gradación de la sanción se justifica precisamente por la pluralidad de acciones mantenidas en el tiempo, ¿no? Y hay que ver el contexto, la cantidad de personas, ¿no? La afectación de los bienes, los recursos, los caudales que se han afectado, ¿no? Evaluar también el interés general, evaluar también la no confiscatoriedad, también que no ser una sanción agresiva, ¿no? Y que esta conducta, que si bien es cierto es transgresora, si el servidor está colaborando, ¿no? O coadyuvando a la investigación o la aclaración o la remediación de esta infracción, ¿no? Bien. Vamos a quedarnos acá 10 minutitos y regresamos, si me lo permite mi coordinador. Acá tengo unas preguntas. Vamos a ir por las preguntas. A ver. Bien. Manuel Ramírez, de los PADS, no están a cargo de los socios, que depende de la Contraloría. Así es, los PADS no están a cargo de los socios. Continuamos con el precedente vinculante del 001-2021 sobre grabación de la sanción. Eh, por lo tanto, dado que para evaluar la configuración de la reincidencia tuviese el servidor la comisión de la misma falta, recordar pues que una vez que se cumple la suspensión de 2, 3 días, se da una rehabilitación automática. Entonces no se puede tomar como cierta, expresa o real que se haya cometido una falta si es que ya se ha rehabilitado de manera automática, ¿no? Si dicha sanción presente ya ha sido objeto de rehabilitación automática, no podría ser considerada para otorgar la condición de reincidente al servidor, ¿no? Este criterio de graduación de sanción hace referencia a la forma continuada en la que se comete una falta, ¿no? Mediante la repetición de varios hechos consecutivos en el tiempo, que si bien cada uno de ellos podría constituir individualmente una infracción, forman parte de una unidad de acción ideada por el infractor. Ahora, la diferencia con la reiterancia es que la reiterancia son hechos distintos, ¿no? Son infracciones distintas, ¿no? Tener presente que esta continuidad en la comisión de la falta hace que también sea grave también, ¿no? ¿No? Porque hay una pluralidad de acciones mantenidas en el tiempo, ¿no? El beneficio, sin embargo, no necesariamente tiene que ser económico, sino que también puede comprender cualquier otra situación que represente una mejora para el servidor, como por ejemplo acceder a un ascenso, ¿no? Debe precisarse además que en la medida que este criterio podía agravar la sanción, también no solo agrava la sanción, agrava también el orden de la meritocracia, ¿no? Para acceder a otros puestos dentro de la entidad, ¿no? Porque finalmente la suspensión y la institución eh, vulneran esta carrera, ¿no? Esta carrera administrativa de poderse incorporar a otras unidades administrativas, ¿no? Corresponde mencionar que aquellas faltas disciplinarias cuyos supuestos de hecho contemplan el beneficio ilícitamente obtenido como un elemento de configuración de la falta
No cabe luego que dicho beneficio, obtenido obviamente de manera ilegal, irregular, sea considerado como un criterio de graduación que agrave la sanción, ya que no constituye una circunstancia que intensifique el efecto transgresor de la conducta. Ahora, tener presente pues que esta figura de precedente vinculante eh, no es igual al sancionador, ¿no? Al sancionador per se, el general, ¿no? Que te dice determinada falta, determinada multa, ¿no? O determinada acción, clausura, cierre, ¿no? Acá te dan tres opciones, o amonestas escrita, la amonestación escrita que tiene que ser una falta leve, ¿no? Y la falta grave, que es la suspensión, y la muy grave, pues que es la destitución, ¿no? Entonces, pero muchas veces pone la destitución, ¿no? Pone la destitución, pero no se percata pues que de repente es la primera vez, tiene que ver la contextualización de las circunstancias, ¿no? Si de repente ha sido en circunstancias donde ha habido un tema de un hecho fortuito o fuerza mayor o fuerza física irresistible que no se ha podido controlar, pues, ¿no? O una enfermedad también, ¿no? Como una causa eximente también, ¿no? Incapacidad, ¿no? Por tanto, existen hechos infractores que por su propia naturaleza son más graves que otros, por lo que deberá evaluarse el injusto que engloba el hecho infractor, ¿no? Es decir, la lesividad del propio acto, ¿no? En lo que concierne a los antecedentes del servidor, este criterio también debe evaluarse tanto los méritos como los deméritos del servidor, ¿no? O sea, si el servidor ha tenido ya una amonestación previa o una suspensión anterior, ¿no? O de repente ha tenido reconocimientos como héroe, ¿no? O reconocimientos o- como o mejor servidor del área, ¿no? O otros méritos que haya tenido, ¿no? O sea, se debe evaluar la conducta que haya tenido el transgresor y obviamente desde las cartas de reconocimiento o resoluciones de la comisión de distintas faltas disciplinarias, ¿no? La reiterancia, ¿no? O sea, la reiterancia es que ha habido infracciones distintas, ¿no? Y también en la continuidad del tiempo, ¿no? Y claro, siempre que dichas sanciones no hayan sido objetos de rehabilitación. Recordar que la rehabilitación se da al día siguiente de vencido la sanción, ¿no? Y se da de manera automática, ¿no? De igual modo, en el artículo 103 del Reglamento General de la Ley 3057 se prevé el criterio de graduación de sanción referido a la subsanación voluntaria. ¿Ya? Ahora, hay un criterio también de subsanación voluntaria, ¿no? Eso es un atenuante, ¿no? Este criterio se aplica cuando el servidor remedia o repara el daño causado de manera voluntaria, ojo, sin que media requerimiento previo alguno, pero, acá viene el pero, con anterioridad a la notificación del inicio del PAD, ¿ya? PAD. Si luego el PAD quiere corregir, subsanar, ¿no? De manera voluntaria o espontánea, no va a aplicar esta, esta, esta regla, este criterio, ¿no? No obstante, para aquellos infractores cuya gravedad ocasione la insostenibilidad del vínculo laboral, aún sin mediarse algún tipo de subsanación, o sea, una subsanación voluntaria, esta no podrá ser considerada como un atenuante, ¿no? En razón a que la trascendencia negativa del hecho impediría que el servidor continúe prestando servicio, ¿no? Ya va a depender de la gravedad. Además, para poder aplicar este criterio, como atenuante debe evaluarse si el hecho constitutivo de esta falta disciplinaria es pasible de ser subsanado. Por ejemplo, las declaraciones juradas en la declaración de juradas de bienes y rentas o la declaración de conflicto de intereses. Viene a la Contraloría, te notifica y tú luego de notificar quieres subsanar de manera voluntaria, ya no, pues, ¿no? Ya no. Salvo que tú señales, pues, que todas tus designaciones, ¿no? Están debidamente publicadas en el portal, ¿no? Sería absurdo que te pongan una infracción, ¿no? Por no haber declarado tal designación cuando a sabiendas que por un tema de transparencia activa, todas las designaciones deben ser debidamente publicadas en el portal de transparencia. No, te va a denunciar por falsedad genérica. Pasa, hay denuncias por falsedad genérica por haber falseado la información. Pero finalmente ahora la información es pública, ¿no? La información ya está en todos los portales de transparencia, ¿no?
Dice, en esa línea es importante tener presente que para poder remediar o reparar el daño causado, el hecho infractor debe material y jurídicamente permitir tales acciones, ¿no? Ya que de lo contrario no cabría subsanación alguna. Claro, en los portales, en este caso de declaraciones juradas, eh, que actualmente no lo tienen, ¿no? Se podría autorizar el cambio de, por ejemplo, la incorporación o añadir las omisiones del sector público no se hayan requerido, no se hayan hecho, ¿no? Eso sí. De esta forma, al momento de graduar la sanción a imponer por la comisión de una falta disciplinaria, podría evaluarse si el servidor o ex servidor ha actuado intencionalmente, ¿no? Esto es, si ha actuado con conciencia, o sea, ahí está el dolo, o la conciencia y voluntad de ejecutar el hecho, ¿no? O con la voluntad de hacerlo de buena fe también, ¿no? Con voluntad de haberlo decidido ejecutar el supuesto hecho tipificado como falta disciplinaria, ¿no? Entonces, eso se tiene que evaluar, ¿no? Y se va a evaluar fácilmente, pues, ¿no? Si se ha hecho después de la notificación, ¿no? O sea, si una vez alertado tú has querido corregir, subsanar, remediar el hecho, ¿no? Entonces ahí sí se nota la intencionalidad, el dolo, ¿no? Pero finalmente, como le decía, si bien es cierto, es una falta que no amerita, pues, un tema de delito, ¿no? Porque yo he visto estos casos, en el cual por no haber consignado la designación de un cargo público, dice, la Contraloría denuncia por falsedad genérica. No puede ser por falsedad genérica, pues porque por un tema de transparencia activa, las designaciones están colgadas, están debidamente colgadas, ¿no? Debidamente transparentadas, ¿no? Lo que sí podría ser es una infracción, ¿no? Llevarlo al ámbito administrativo, ¿no? Pero ni siquiera sería una infracción de suspensión, sino una infracción leve, ¿no? No, y no, ojo, no digo que sea solo en el sector público, solo para el tema público, pero para el tema privado sí es obligatorio, ¿eh? Sí es obligatorio, eso sí. Pero para un tema público que ya tus destinaciones están colgadas, creo que ahí no meritaría una interposición de una denuncia de esa categoría, pues, ¿no? Vamos al penúltimo punto, que es el reconocimiento, bueno, ya de la responsabilidad como atenuante. Eh, es un criterio que se funda en el sometimiento voluntario del infractor, como le decía, ¿no? Asumir la comisión del hecho infractor y las consecuencias que ésta derivan, es decir, el servidor asume que ha incurrido en un acto contrario al ordenamiento jurídico y el mérito de hecho está dispuesto a que se le reduzca, pues, la sanción, ¿no? Y en mérito de esto está dispuesto a acatar la sanción, pero también que se le imponga, a que se le imponga porque se reconoce culpable, pero también es que este mea culpa también tiene que involucrar una reducción de la sanción porque está colaborando, está reconociendo, ¿no? Así, a diferencia de aquellos seguidores que obstaculizan o impiden el descubrimiento de la falta, aquellos que sí reconocen su responsabilidad podría reducir una menor sanción. Es una conducta, ¿no? Una conducta que coadyuva, ¿no? Pero también para poder aplicar el criterio de reconocimiento de responsabilidad como atenuante, se deberá evaluar, por un lado, que una vez iniciado el patch, el servidor reconozca, iniciado el patch, reconozca su responsabilidad de forma expresa, ¿no? Y por escrito, ¿no? Entonces ahí sí, pues ya se demuestra la buena voluntad, la buena fe, la idea de colaborar y no obstruir, ¿no? Y por otro lado, que la gravedad del hecho infractor no amerite el rompimiento del vínculo laboral, pues si así fuere, no cabría aplicar esta atenuante. O sea, ya si fuera demasiado grave, ¿no? Fuera demasiado grave, ¿no? Bien. Bien. Nuevamente, si tienen, a ver, alguna pregunta. Bien, sobre la reiterancia y su diferencia con la reincidencia es un mismo hecho continuado y la reiterancia pues, es un mismo hecho, o sea, un mismo hecho infractor continuado. Esa es la reincidencia. ¿Ya? Y la reiterancia son distintos hechos, ¿no? De manera continuada. Bien, si tienen alguna otra inquietud, pregunta, encantado. Ha sido un gusto poder desarrollar estos dos temas y con las objeciones que por lo menos particularmente yo tengo, ¿no? Respecto a que sí debe modificarse todo este criterio de gradualidad de la sanción, eh, que le tiene que dar, si bien es cierto, no se puede partir de un principio de culpabilidad, sino un principio también de que la carga de la prueba está en quien se atribuye eso, pues, ¿no?
Entonces sí creo y que el instructor no debería estar, el instructor y el sancionador no debería estar los dos en la misma entidad, ¿no? Y uno tiene que lograr un grado de autonomía, ¿no? O si es que los PA tendría que ser una oficina aparte, pues, ¿no? Con sus instancias respectivas, ¿no? Eh, Eso es, ¿no? Bien, nuevamente agradecer al Colegio de Abogados de Lima por el espacio y la oportunidad de poder expresar algunas posiciones académicas y poder desarrollar este tema disciplinario que lo hemos desarrollado en dos grandes partes, desde la parte general, que es el sancionador per se, y la parte específica, que es el sancionador disciplinario, ¿no? Y abordando los criterios de los presentes vinculantes de servir. Doctor, tenemos dos preguntas en el chat. ¿Nos podría ayudar con? Perfecto, sí, sí, ya las estoy leyendo. Buenos días, tengo una duda respecto a la ejecución de la sanción y la rehabilitación. En el caso de la sanción de amonestación, ¿qué escrita en el legajo? A ver, eh, yo tuve un caso particular, gracias por la pregunta, al doctor, déjame ver, la doctora Lady Spencer. Sí, sí va al legajo, pero aparte la amonestación ni siquiera puede ser apelada, o sea, y si se apela o si se reconsidera, se hace ante la misma persona que te está imponiendo la amonestación, ¿no? Solo corresponde perdón, una reconsideración ante el mismo que te sanciona o que te amonesta. Entonces, no hay un tema de doble instancia. Ahí hay para mí hay una vulneración clara al derecho de defensa, al debido proceso, a la pluralidad de instancia, ¿no? Y claro, porque finalmente va a tu legajo y eso es un tema de mérito, ¿no? La otra pregunta, siendo una sanción menos gravosa que una sanción de suspensión. Sí, es una sanción menos gravosa que la suspensión, ¿no? Josué Arena Soto dice, entiendo, pero sobre el particular hay un debate sobre el Ministerio de Justicia para cambiar esa competencia. Eh, mm, a ver, doctor, muy buen aporte. Josué Arena señala, dice que hay un debate en el Ministerio de Justicia. Si, no, si hay esa información, nos gustaría, bueno, igual a mí en particular me gustaría que lo pueda compartir. No sabía que había ese debate, pero sí, y por lo menos a mí me han invitado a una mesa técnica sobre estos temas, ¿no? Que creo yo debe haber se debe gozar de mayor autonomía, ¿no? ¿Por qué? Porque el instructor y el sancionador no están en la misma entidad, ¿no? Y se instrumentaliza mucho a las secretarías técnicas, ¿no? Bien, Lady señala nuevamente con su pregunta de amonestación escrita, ¿no? En esa línea, ¿cuándo se podría tener por rehabilitación la sanción de amonestación escrita? La amonestación escrita es inmediata, no hay una suspensión de un día, ¿no? Simplemente te amonestan, ¿no? Lo único que no va al legajo es la amonestación verbal, ¿no? Pero la rehabilitación es automática ahí, ¿no? O sea, te notifica y ya estás rehabilitado, ¿no? Es como una llamada de atención, eso es. Solo hay rehabilitación en suspensión y destitución. Y que se tiene que modificar la amonestación escrita, por supuesto que sí, claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí particularmente me quisiera poner una amonestación escrita. ¿Cuál era el sustento? Eh, susten- no recuerdo bien, pero ¿cuál era la amonestación escrita? Ya, bueno, no recuerdo bien, pero a ver, déjeme recordar por qué era. Ah, ya. Era cada marzo, el mes de marzo se presenta el balance y el informe, ¿no? El balance y el informe eh, al Consejo Municipal, ¿no? Entonces, yo hice un recordatorio. Téngase presente que estamos marzo y hasta la fecha no se ha presentado, ¿no? El informe, ¿no? Las memorias y el balance general. Entonces dice, pero ¿por qué no me lo avisaste antes? Yo como yo era gerente de asuntos jurídicos, es que yo no tengo por qué avisar, porque eso ya es por ley. La ley orgánica municipal te dice cuáles son las fechas que uno tiene que presentar. Yo solo es un recordatorio, no, amortización escrita. ¿Por qué amortización escrita? Si la ley te dice cuáles son las fechas que tienen que presentar tu informe general y tus estados financieros, ¿no? Entonces, no cabría amortización escrita.
No, pero es que tenemos que sancionar porque es el gerente municipal. No, acá no corresponde eso, Leo. Yo estoy haciendo un recordatorio, ¿no? Entonces, ahí quise apelar, al final, finalmente es un tema de archivo, y al final se archivó el caso, ¿no? Porque alegué que no correspondía el tema, porque yo señalé, oye, y eso que era una amonestación escrita, y le digo, primero porque te voy a denunciar, le dije, ¿no? Porque o sea, estás queriendo atribuirme una responsabilidad que no me corresponde, sino es que la ley asigna la responsabilidad. La ley asigna la responsabilidad. Y como asigna la ley, tú no me puedes sancionar por algo que hacer un recordatorio de una ley, ¿no? Entonces ya se convertía en un tema personal, un tema de interpretación, y como le he señalado, no pueden interpretar, pues, ¿no? Bien. Otra pregunta de Magali Cárdenas. Pregunta, si en un proceso penal se dicta inhabilitación, que es lo que se dicta siempre a los funcionarios por accesorios, ¿sí? Porque desempeñó cargo de jefe de logística, aun cuando ya no desempeñaba dicho cargo, también debe ser inhabilitado para trabajar, aun sea como técnico administrativo Sí, sí, sí. La inhabilitación es para que no entres al Estado, no entres al Estado. Pero, sí, esa es la respuesta, esa es la respuesta. No puede entrar ni de técnico ni de nada, ¿no? Ni de nada. Nada, nada, nada. Pero lo ideal es que cuando están funcionarios, servidores, en este contexto que afecta el buen desenvolvimiento del trabajador, lo ideal es presentar una cautelar, ¿no? Una medida cautelar de innovar. Pero como les decía, también los jueces también son bien especiales también. Los jueces quieren que para que tu cautelar son tan flojos para que te voy a cautelar, ya te voy a dar la cautelar, pero pásame la sentencia en primera instancia que te da la razón. Entonces, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es la gracia de una cautelar? ¿No? Ya estoy, oye, acá me están destituyendo, acá me están suspendiendo, yo no voy a tener ingresos, ¿no? Me va a generar un tema de reparabilidad, acá hay el bonus fumus juris, o sea, hay una verosimilitud del derecho, ¿no? Pero bueno, es un criterio jurisdiccional que creo que también tiene que cambiar, ¿no? Bien, nuevamente, eh, gracias por las preguntas para aclarar, ¿no? Y yo siempre encantado de poder colaborar con cada uno de ustedes. Ahí estoy enviando al doctor las diapositivas para que las pueda compartir, ¿no? Bueno, me he dado el trabajo de hacer dos diapositivas, ¿no? Una que es la parte general y la parte especial, ¿no? Para que lo puedan entender mucho mejor. Bueno, muy buenos días, doctor. Muchas gracias nuevamente por el espacio, la oportunidad. Muchas gracias al decano del Colegio de Abogados de Lima, a la directora académica también, la doctora Minerva, y a usted, doctor, como coordinador, Gracias a por el usted, doctor. espacio Ha sido un que gusto me ha poder dado. compartir nuevamente con usted. Siempre es placentero poder tener una charla magistral, doctor. Estamos finalizando nuestra grabación. Agradecerlo también a nuestros amigos que nos han acompañado en esta sesión extraordinaria. Eh, Correcto, vamos a enviar las diapositivas. No se preocupen, justo ya estamos descargándolas. Vamos a enviar en este momento también la lectura que va a ser parte de nuestro tercer control y vamos a dar también algunas indicaciones más por el grupo que tenemos. Que tengan todos muy buenos días.